El libro de los Hechos. Para poder iniciar nuestro estudio de este hermoso libro, vamos a hacer un contexto de lo que pasó antes de él. Y para iniciar, este libro no está originalmente llamado como Hechos. Este nombre se le dio posterior en el siglo XII, puesto que se nombró como los Hechos de los Apóstoles. Hay otro tipo de teorías. Hechos del Espíritu Santo, pero pues era un nombre bastante largo para colocarlo aquí en la Biblia. Por tal motivo, el nombre corto es Hechos. Además, este libro es bastante importante porque es un puente entre los evangelios y la carta a los romanos, pues en este encontramos cómo Dios extendió el evangelio, que en un principio era para los judíos, lo pasó a los romanos, a los gentiles, y hoy contamos con la bendición de tenerlo nosotros. En este libro encontramos personajes bíblicos los cuales no están en otra carta, tales como Timoteo, Cornelio, Pablo, y podemos entender la vida como de estos hombres traen condiciones específicas y grandes enseñanzas para ustedes y para mí. Sin Hechos, la historia del Nuevo Testamento quedará inconclusa. Tendría un vacío, haría falta ese sazón para poder comprender en plenitud el Evangelio de Cristo. Por ende, Hechos es muy importante para darnos a entender cómo de la vida de Jesucristo ese Evangelio llega para cambiar su vida y para cambiar mi vida. Vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 1, y dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. La Biblia nos muestra de un primer tratado. Este hace referencia al Evangelio según San Lucas. Este fue un evangelio escrito por Lucas, el médico amado, con un fin y con un propósito: mostrar cronológicamente toda la vida de Jesucristo, desde que se anunció su nacimiento hasta su muerte y crucifixión. Este va dirigido a Teófilo. Teófilo significa literalmente amado por Dios, el amado de Dios. Por tal motivo, el Evangelio de Lucas y en los libros de los Hechos, va dirigido para él y también para nosotros, porque nosotros amamos a Dios y Dios nos ama. Nos habla diciendo: hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Con esta frase nos da a entender que Hechos va a hablar acerca de lo mismo que habló el Evangelio de Lucas, de Jesús, de aquella persona importante, la cual cuando vino acá a la tierra empezó a hacer y a enseñar. Esto nos da a entender que en Lucas encontramos lo que Jesucristo hizo. En Hechos encontramos lo que Jesucristo hizo después de su muerte y resurrección, y podemos encontrar también lo que Jesucristo va a hacer e hizo a través del Espíritu Santo y lo que Dios está dispuesto a hacer en su vida y en mi vida. Vemos la importancia de este libro porque Lucas se lo extiende a Teófilo. Lucas, siendo un médico, encontramos que la descripción y cada palabra que está escrita, guiada por el Espíritu Santo, tiene un detalle en específico: el método científico, lo cual nos da a entender que lo escrito en el Evangelio de Lucas y en Hechos es real, es verdad. Dios permitió que Lucas como médico lo escribiera para darnos detalles en específico, de darnos la veracidad de que el Evangelio que trajo Jesucristo al mundo también es el Evangelio que hoy usted y yo necesitamos. El versículo 2 dice: hasta el día que fue recibido arriba, hablando de Jesucristo, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Por tal motivo, el Evangelio de Lucas nos muestra la vida, la obra, muerte, crucifixión y ascensión de Jesucristo. Hasta ahí nos lo narra. Por ende, el libro de los Hechos vamos a ver el actual post-resurrección. Ese post-resurrección de Jesucristo, el cual nos da la vida. Ese post-resurrección donde contamos con el Espíritu Santo para poder llevar nuestra vida en adelante. Por tal motivo, Jesucristo escogió a los apóstoles para empezar una misión: darles mandamientos, enseñarles qué hacer y cómo vivir. Esos mandamientos, los cuales se trascendieron de generación a generación para que a ustedes y a mí nos llegara hoy. Esos mandamientos y esa forma de vivir que se ha venido dando año tras año y día tras día desde que Jesucristo murió y resucitó por nosotros, para que nosotros haya una vida nueva, para que nosotros lo entendamos, lo comprendamos y a través de Hechos podamos dilucidar, ver y comprender que el mismo Jesucristo que murió y resucitó
y dejó a los apóstoles un legado, ese legado haya llegado a nosotros, conocer la vida de Cristo que podemos ver en Hechos, en Lucas, en toda la Biblia, y que el propósito es que lo aceptemos y vivamos conforme a esos mandamientos que Jesús le dejó a los apóstoles y que ahora tenemos ustedes y yo para vivir nuestra vida. Jesucristo empezó a hacer, a enseñar y a darnos la vida. Y nuestra obra leyendo el libro de los Hechos es empezar a hacer, a enseñar y a vivir la vida de Jesucristo en nosotros, el plan y propósito de Dios.